Estamos aquí de vuelta. Me quedé en que quiero compartir con ustedes porque el programa de hoy para mí es un hermoso regalo. Y es que hace muchos años yo comencé mi carrera en Mango TV. En ese momento Mango TV, una idea que para mí fue magistral desde la perspectiva de tomar tantos jóvenes talentos dominicanos y exponerlos a una plataforma que en ese momento era muy novedosa, muy ingeniosa, junto con la emisora de radio, bajo el liderazgo de nuestro gran Juan Luis Guerra. Era una cantera de personas llena de sueños, o sea, Mango fue un lugar donde tanta gente se expuso y proponía hacer una comunicación diferente. Estaba lleno de juventud, o sea, era como, y la emisora también, la emisora tenía tantas cosas interesantes, o sea, creativas, llenas de cosas nuevas. Para toda la gente, para toda la audiencia en ese momento. Estoy hablando de finales de los 90. Y allí comencé yo a hacer este trabajo. Comencé con un programa que se llamaba El Túnel, en honor a un escritor argentino, Ernesto Sábato, que tiene una novela que se llama El Túnel. Y para nosotros, todos los que estábamos allí, decir que nuestro jefe era Juan Luis Guerra, era un verdadero privilegio. O sea, para mí, que yo era muy joven, muy inexperta, ver aquella cantera de gente talentosa fue una experiencia maravillosa. Son personas que las tengo en mi corazón y con quien conservo una amistad. Porque es un regalo, mis invitados de hoy, porque cuando tú comienzas a hacer este trabajo, esta idea que surgió hace 16 años, All We Need Is Love, lo más lejos que yo tenía era que podía tener aquí a mi lado, a mi derecha, al hijo de el señor Juan Luis Guerra, nuestro Juan Luis Guerra. Y cuando digo nuestro, no hablo solamente de República Dominicana, hablo del mundo, de todo el legado y de todo lo que Juan Luis le ha entregado a la gente, como nos ha cantado. Y tener a Jan aquí, su hijo, a quien yo vi tan pequeñito, y verlo ahora con un proyecto tan hermoso de la mano de su padre, para mí definitivamente es un regalo, y ojalá puedan disfrutar este contenido como yo lo voy a hacer. Jonathan Meléndez, que es la persona que con quien se ha unido Jan, es un director cinematográfico, es director de animación, reconocido supervisor de efectos visuales de numerosas películas y comerciales, tanto locales como internacionales. Ha ganado varios premios, La Silla, premios Videoclip Awards, por películas como Veneno, La Primera Caída, el video musical Todo tiene su hora, de Juan Luis Guerra. Y bueno, y Jan, que es director y editor, que ha ganado mucho reconocimiento en su trayectoria. Trabajó como director y editor de las películas A Tiro Limpio, La Gunguna, también detrás de muchos videos musicales. En el 2021 le entregaron el primer Grammy de su carrera, Mejor Video Musical, versión larga, con el tema de su padre, Juan Luis Guerra, Entre Palmeras, ¿no? Sí, Entre Palmeras. Estos dos jóvenes han concretado, han materializado esta película, que es la primera película animada en República Dominicana, Capitán Avispa. Capitán Avispa es un superhéroe, y quien ha concebido esta idea ha sido el padre de Jan, Juan Luis Guerra, nuestro Juan Luis Guerra. Y lo más hermoso para mí de todo esto, en lo que quiero que nos concentremos pues en esta conversación, es que a mí me parece muy valiente en este momento del mundo, donde la controversia y todo lo que es antivalor toma protagonismo, desarrollar un superhéroe que lo que propone es hacer lo correcto, que lo que propone
es amar al prójimo, que tiene una lucha por algo en lo que profundamente cree. Yo creo que vale la pena que nosotros pongamos nuestra atención en esto que se nos está ofreciendo. Primero porque creo que va a perdurar y que desde ya se perfila como un superhéroe exitoso y trascendente, que sale de República Dominicana, que une tantos talentos dominicanos y que hace una propuesta a ser bueno, a ser simplemente una buena persona, a desarrollar los valores importantes que hacen que el mundo siga girando en armonía. La bienvenida para Jan, para Jonathan también. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, y tú, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntenme un poquito de ese primer momento en que dijeron que sí, que iban a ser Capitán Avispa, o sea, que ya no había ningún otro, digamos que obstáculo. Bueno, aquí tienen todo, comiencen a desarrollar. Cuéntenme de eso, de ese primer momento, porque a veces uno tiene una idea en la cabeza, en el corazón, y uno le da muchas vueltas, pero cuando llega el momento de ejecutar, probablemente el proceso es otro. O sea. Bueno, ya Jonathan tenía todo el proceso ya claro, porque es algo que él ha hecho toda su vida, que es no una película, pero ya él sabe todo el proceso de animación. Pero técnicamente lo primero que hicimos fue el guión, y después hacemos el storyboard, que es la película como dibujada, y de ahí ya los pasos son cientos que hay que hacer para llegar al producto final. Pero lo primero es cerrar el guión. Eso fue lo primero que se hizo. ¿Y ese guión se tomó mucho tiempo, Jan? Yo, como ¿cuánto tiempo? Como 2 años más o menos. 2 años más o menos. Desarrollar el guión se tomaba aproximadamente 2 años. La historia original es de Juan Luis Guerra, y esa historia él la tiene en su cabeza hace 13 años. O sea, hace mucho tiempo que la historia como tal, los personajes, los nombres de los personajes lo tiene hace mucho tiempo. Y de hecho, cuando se acercaron a mí para hacer una primera prueba, para empezar a ver si podíamos hacer una película animada, como te digo, ya la idea de lo que se quería estaba, pero no existía un guión. Y se hizo una prueba de animación. Juan Luis la vio e inmediatamente dijo, claro que sí, vamos a hacer una película. Y bueno, a partir de ahí entonces empieza el proceso, como dice Jan, de escribir el guión, que tomó como 2 años aproximadamente. A mí me parece muy interesante eso que tú dices, Jonathan, de que probablemente ya Juan Luis tenía esto, o sea, no, era así, ya él lo tenía hace mucho tiempo en su cabeza, porque yo no sé, en el caso de ustedes, me gustaría saber, pero la gente que creció viendo superhéroes que defendían lo que está bien, lo correcto, es una cosa que se te queda como muy marcada, o sea, en la niñez. O sea, cuando tú como niño te enfrentas a un superhéroe, que me encantaría saber cuál era el superhéroe de Juan Luis, como quiero saber los suyos. O sea, sería natural que una persona tan creativa decida hacer un proyecto de esta naturaleza basado en unos valores en los que cree, porque es algo que no sorprende a nadie. O sea, probablemente Juan Luis sí tuvo sus superhéroes en su niñez que formaron parte como de ese proceso de él crecer, ustedes también, y que él se rija por una estructura de valores y quiera compartir eso con la gente desde un lugar que no es la música, sino es algo mucho más integral, es una historia llevada a la pantalla. Me imagino que lo difícil es elegir la idea, es elegir cómo es ese superhéroe. ¿Qué es lo que defiende? Me doy a entender porque
es una persona creativa, entonces me gustaría saber eso, o sea, desde el vientre, desde las entrañas de ustedes como creadores, elegir ese personaje, o sea, diseñarlo, hacerlo, convertirlo en algo real, o sea, ¿cómo se hace eso, Jonathan? De tantas ideas que puedes tener en la cabeza. Bueno, como el mismo Juan le ha dicho, la idea de este superhéroe le surgió a él desde que él creó la canción Las Avispas, que si lo recuerdan, el video de Las Avispas era una avispa animada, y eso solamente te lo puede contestar él, pero ya él ha contado que a partir de la creación de ese video es cuando le surge a él la idea de crear el superhéroe, de llevar ese personaje de ese video musical a ser un superhéroe. Y bueno, de ahí es que le nace a él la idea. Los detalles de eso habría que preguntárselo directamente a él. De superhéroes que él tiene, me imagino, sus muñequitos y su película de superhéroes que él... Y sé que me lo han mencionado, no me recuerdo cuáles son. Claro. Pero yo sé que está no imitando, pero copiando los buenos valores de sus superhéroes, ¿tú sabes? Y siempre cuando nos reuníamos al guión, siempre él usaba muchas referencias de muñequitos, no solamente superhéroes, sino de los muñequitos que él veía en su época. Claro. Porque como tú dices, a uno se le quedan. Sí, eso forma parte de tu niñez. Claro, y nosotros mismos hemos utilizado referencias y recordado y pensado en los muñequitos que uno veía, los superhéroes que uno veía, para llevar todo al producto que tenemos. ¿Quién es la voz de Capitán Avispa? Luis Fonsi. Luis Fonsi, sí. Qué bien. Y por ejemplo, ahí, si me pueden hablar un poquito de la personalidad de Capitán Avispa. O sea, ahí, ¿cómo eligen a Luis Fonsi? ¿Por qué lo eligen? O sea, ¿cómo es la personalidad de Capitán Avispa? ¿Qué le agrega a Luis Fonsi con su voz, que aparte es muy hermosa? Sí, eso lo escoge Juan papá. Luis, sí, claro. Él sabía que Luis Fonsi tenía la voz del capitán, que es un niño. El Capitán Avispa es un niño, y que Fonsi podía llegar a esos niveles de hablar más o menos como un niño, y él lo logró perfectamente. O sea, él supo desde el día 1 que quería a Fonsi, y ese fue, y se logró. Hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo se logra? Porque lo hemos visto en las películas. Yo te lo comentaba, Jonathan, cuando nos vimos la primera vez. En las películas animadas se logra algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que esas películas siempre... No importa los personajes, no importa si son extraterrestres, si son como personajes que no sabemos de dónde salen desde el punto de vista visual, si son animales, o sea, tienen algo humano. Es como si tuvieran un espíritu, un alma. ¿Cómo se logra que una avispa se sienta como un ser humano? Como dice él, un niño. Bueno, todo viene por el trabajo primero el trabajo del actor, del artista. O sea, lo que hizo Luis Fonsi con el Capitán Avispa, realmente fue él agarró el micrófono y desde que dijo la primera palabra, sabíamos que era el Capitán Avispa. O sea, Luis Fonsi es el Capitán Avispa. Tal cual lo oyó Juan Luis en su cabeza. Tal cual. Y Fonsi agarró ese micrófono y fue muy fácil trabajar con él porque se convirtió en el Capitán Avispa de una manera increíble. Y además, con ese material grabado de voces, entra el trabajo de los animadores, que son quienes le dan vida a los muñequitos creados en la computadora. Y los animadores, los buenos animadores se encargan de que ese personaje creado digitalmente, cuando tú lo ves, tú sientes que es un actor que respira, que está vivo, aunque sea una avispa, como tú mencionas. Puede ser una avispa que o sea, se sabe que no es real, pero los animadores se encargan de que en la pantalla tú sientas que ese personaje existe y que ese personaje está vivo. Por ejemplo, como decía Jan, lo primero fue el guión, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ciudad se llama Avispatrópolis. Avispatrópolis. Tenemos dos ciudades, Avispatrópolis, que es la ciudad de las avispas, y el Reino de la Miel, que es la ciudad de las abejas. Pero, por ejemplo, cuando ustedes escriben un guión, todo eso se va trazando. ¿Cómo es la ciudad? O sea, se las describe, referencias. sí, se describe, sí. ¿Y cómo es Avispatrópolis? O sea, es una ciudad de avispas. Sí, es una ciudad
que si tú la ves parecería común y corriente, pues es una ciudad con calles, con edificios, hay vehículos, pero uno trata de agregarle la magia. Entonces, por ejemplo, como son vehículos creados por abejas, entonces los vehículos flotan, no tienen ruedas. Porque si las abejas pueden volar, pueden crear vehículos que vuelan. El diseño de los edificios es muy redondeado, todo inspirado. Por ejemplo, tú sabes que tanto las abejas como las avispas utilizan mucho los panales de las abejas, están creados por hexágonos. Entonces hay hexágonos en todas partes. Todo está creado en función de hexágonos. Tratamos de crear un mundo que podría ser creado, entre comillas, por abejas o avispas. Todo basado en cómo. Pero hay una diferencia entre abejas y avispas. En vida real. En vida real. Sí. Pero en Avispatrópolis no. Bueno, en los personajes no nos podemos dar mucho cuenta, ¿no? Sí. Claro, o sea, como la película trata de abejas y avispas, hay una convivencia, y la historia que se describió hace que tanto las avispas como las abejas tengan un rol importante en la película. Y aunque el capitán avispa es una avispa, hay un tema que tienen que saber en la película cuando la vean, con la miel, o sea que las abejas están involucradas. Se logró un ambiente de convivencia, y entendemos que también eso fue algo bueno, porque el tema de la convivencia ahora mismo, de la aceptación, de la integración, es un tema muy, muy importante a resaltar. Sí. Por eso entendimos que trabajar indiferentemente con abejas y avispas que conviven era algo como natural para hacer, algo que era importante. Pero hay algo en la canción Las Avispas. Lo que narra Juan Luis en esa canción es que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Uh-huh. También me dijo, no te mortifiques, que yo le mando mis avispas para que lo piquen. Claro. En este guión, en esta historia, las avispas pican. O sea, yo me imagino que hay un drama entre el bien y el mal, ¿sí o no? Sí, claro, definitivamente. Entonces hay avispas que pican, hay avispas buenas y avispas malas. Como vimos en el trailer, el capitán avispa tiene un bate de electricidad que da batazos. ¿Tiene un bate? Sí, su arma es un bate. Sí. Un bate de electricidad. Sí, claro. Se puede llamar eso. Porque el capitán avispa es dominicano. Bueno, él es latino. No caribeño, estamos poniendo. Caribeño. No estamos, exacto, caribeño. No estamos poniendo nacionalidades, ¿no? No, claro, porque es algo exportable, pero sí es latino y le gusta el béisbol. Sí, exactamente. Porque por algo tiene un bate el fútbol ya. También. Ok. Y los deportes, un niño. ¿Y un niño como de qué edad? O sea, qué sé yo, como alrededor, un teenager, unos 12, 13 años, si le vamos a poner edad, porque no se hace referencia a la edad en la película. Entonces, Juan Luis Guerra tiene, su voz participa, él tiene un personaje. Sí. ¿Quién es él? ¿El papá del niño? El papá del capitán Avispa. El papá del capitán Avispa. Sí. Pues eso es interesante, Jan. Sale, sí, un rol secundario, se lo puede llamar. ¿Y quién es la madre? Adalgisa. La madre no en esta película no sale. Tiene madre, pero no ha salido. Exacto. A ver, esta película la podemos ver todos, sí. Obviamente. Sí, es una película para toda la familia. Y es una película con la idea de que exista una segunda parte, ¿no? Sí. Entonces, esto viene siendo como el principio de algo totalmente nuevo, que es que República Dominicana se estrena con películas animadas. Es correcto, así mismo es. ¿Ya están trabajando en el otro guión? Tenemos ideas, pero no estamos trabajando actualmente, ¿no? Tenemos que esperar que esta salga y que todo el mundo nos apoye, número uno, y después vemos si empezamos a trabajar en la segunda. Las voces, o sea, está Roger Sayas, está Bianca García, Héctor Aníbal, está José Guillermo Cortines, Amelia Vega, Adalgisa Pantaleón, Joy Huerta. Joy es la de Jessie Joy. Ajá, Jessie Joy. Joy tiene una voz espectacular. Sí. Me encanta. Está Juanes, está Karen Martínez también.
¿Cómo se hace este trabajo? O sea, ¿cómo ellos pueden, porque de alguna manera no, ellos están actuando? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo en términos de dirección ya? Bueno, como te dije ahorita, con el guión ya uno sabe la intención de los diálogos de ellos. Por ejemplo, cuando están grabando Juanes con Karen, en el caso de esta película pudimos grabarlo juntos, si ellos pudieran interactuar uno con el otro. Si en el caso de, por ejemplo, de Luis Fonsi, que él no pudimos traer a Juanes y a él juntos, tendría cada uno que con un coach de dirección que fue Memo, pues ya ahí uno le da sus pautas y le da sus líneas, y es un trabajo bien largo. Sí. Y todo el crew, excepto los actores las voces específicas que fueron los actores de la película, pero casi todo el guión es dominicano, ¿no? Todo el guión, sí, todo el guión. O sea, tú tienes tu equipo, por ejemplo, y todos son dominicanos ya. Sí, Gustavo López y Miguel Yarul son de aquí los dos. Y la historia en general del señor Juan Luis. Miguel y Gustavo trabajaron parte del guión. Sí, los dos. Sí, el guión completo basado en la historia de Juan Luis, ellos desarrollaron el guión completo. Ah, ok, o sea, el guión no lo escribe Juan Luis, él escribe la historia y el guión, sí, porque Miguel y Gustavo, ese es su trabajo. Eso es lo que ellos hacen, exactamente, sí. Entonces, en toda la parte de animación, toda esa parte elaborada, el pasa es que como Jan dice, yo estoy como viendo el proceso, como Jan dice que primero se hace el guión, o sea, está la historia, luego el guión, pero entonces toda la parte de animación, toda esa elaboración, ¿eso a ti te dan pautas o ahí viene tu creatividad, Jonathan? Bueno, la creatividad viene dada desde el inicio. O sea, tú tienes primero la película, cuando se está escribiendo el guión, aparte de revisarlo durante mucho tiempo y reescribir, se hacen lecturas de guión, que eso también sirve para los actores, porque entre nosotros mismos hacemos las lecturas y le vamos dando forma a cómo se cuenta cada escena. Entonces, luego de eso, viene el proceso de que con esas voces los animadores trabajan, le dan vida a los personajes. Pero en todo ese proceso, Jan y yo como directores estamos opinando, estamos poniendo nuestra creatividad, y lo que está en el papel tenemos que llevarlo a la pantalla. Y se contratan diseñadores que, si dice que, como te decía ahorita, si hay una patrulla de los avispones amarillos, de los aguijones amarillos, entonces alguien tiene que diseñar esa patrulla, pero nosotros como directores tenemos que irlo aprobando y irlo guiando para que aporte a la idea que queremos contar. Y lo mismo pasa con la animación. A los actores los dirigimos, porque lo que está escrito sabemos cómo queremos contarlo, y los dirigimos pensando en eso. Luego viene el proceso de storyboard, que cuando dibujan lo que va a hacerse en la película. Y también Jan y yo estamos en ese proceso dirigiendo a los ilustradores que hacen los storyboards. Y luego viene el proceso de animación y es lo mismo. O sea, nosotros estamos todo el tiempo aportando, dirigiendo y aportando en la creatividad. Y todo el equipo que está trabajando está aportando en la creatividad también para conseguir el producto final. Claro, para un resultado. Pero entonces no hay como yo hago esto. O sea, por ejemplo, lo que tú hiciste, lo que él hizo, sino que todo el tiempo trabajan juntos. Usualmente, por ejemplo, si estamos trabajando en una pelea del capitán, nosotros tenemos que poner las cámaras como una película normal. O sea, como una película que se filma, hay que poner la cámara, el lente, todo. Yo quiero que vea que el capitán mire hacia la derecha, que brinque, todo eso tenemos que hacerlo juntos. Como si fuera real. Como si fuera real, sí. ¿Y por qué? Porque en los programas para hacer la animación se usan cámaras y se usan lentes también, y uno lo va cambiando y como si fuera una película de verdad, pero todo en la computadora. Yo pensaba que una película animada tú la hacías como a través de, yo no sé, de una computadora. O sea, me imaginé como que interesante lo que tú me estás diciendo. O sea, sí hay, obviamente entiendo que la parte de movimiento, si tú tienes actores, actrices, sí hay un involucramiento, pero nunca me imaginé que era algo real. O sea, en el sentido de que tú tienes que hacer una escena. Sí, las reglas que tú usas en fotografía de cine
Son las mismas que usamos en la fotografía de una película animada. Lo mismo. Lo que pasa es que los programas están diseñados para eso. Están diseñados como son programas de animación que se utilizan para hacer películas, cortometrajes, para todo ese tipo de cosas. El lenguaje con el que están creados los programas es el mismo lenguaje que se usa en las producciones reales. O sea que, como te dice Jan, tú quieres un lente 25, tú lo pides en un set de filmación y te traen un lente. En la diferencia es que en la computadora tú le pones el número. Quiero que el lente sea un número 25 milímetros. Igual con la iluminación. O sea, tú decides el tipo de iluminación, el color de la luz, las luces principales, las luces de relleno. O sea, todo el lenguaje cinematográfico que se utiliza es básicamente el mismo porque están diseñados para eso. Pero en una computadora. Pero en la computadora. Sí. Exactamente. O sea, tú estás dirigiendo, pero en vez de tú dirigir una escena como esta, donde tú ves seres humanos, porque eso era lo que yo me imaginaba, aquí tú estás pintando, o sea, como ustedes dicen, los storyboards, o sea, la historia, o sea, sale de la mano, de la cabeza, del corazón, o sea, de la imaginación. Totalmente. Y pasa a la computadora. Pero en la computadora tú tienes que crear la escena. Exactamente. ¿Y cómo tú te preparaste para eso, Jan? Porque imagínate a tiro limpio, que es una cosa donde tú estás con gente sudando. ¿Cómo tú pasas como de eso acá, entiendes? Los fundamentos son los mismos. O sea, yo te puedo decir que después que uno crea el set de donde se van a mover los personajes de las avispas, pues ya yo sé, si Jonathan me dice aquí está la puerta y aquí está la salida, pues ya yo sé dónde hay que poner la cámara, por dónde se va a cortar al plano siguiente. Todo lo mismo que dirigir una película en vivo, es lo mismo. Yo no tengo que coger de que otro, porque Jonathan se encarga de operar la computadora, que yo no lo sé hacer, pero yo le digo a él lo que yo quiero y entre los dos nos ponemos de acuerdo. No, mira, vamos a cerrar más, vamos a abrir más el plano y así. ¿Y cómo es el ambiente de trabajo en ese sentido? Porque ahí tú no estás, o sea, es como tú contigo concentrado, o sea, ustedes concentrados. Ya cuando tú trabajas con actores, hay como otras variables, pero cuando tú estás ahí metido como en esa... ¿Cómo es la atmósfera? O sea, cuando tú estás metido en ese mundo, Jonathan. Mira, el proceso es mucho más lento que el proceso de filmación. Tú sabes que una película se filma en varias semanas. Esto tomó años. Pero ¿Esto tomó años? Sí, claro. Duramos casi 6 años desarrollando y produciendo la película. Pero cuando tú estás en el proceso, podemos hacer una analogía. Porque una vez yo le entrego a un animador... porque Jan dice que yo uso la computadora, pero realmente todo el equipo, hay todo un equipo sentado en computadoras haciendo cada una de las partes del trabajo, pero realmente cuando un animador tiene al Capitán Avispa y lo está animando, el mismo tipo de dirección que puede darle Jan a un actor en A Tiro Limpio, por poner un ejemplo, es el mismo tipo de dirección que le dimos él y yo a los animadores cuando movían al Capitán Avispa. Porque se tratan como actores, aunque son muñequitos, el personaje tiene que transmitir igual un sentimiento. Entonces, no es solamente mover al muñequito en la computadora, sino que igual te transmita ese momento de alegría, ese momento de tristeza. Cuando estamos creando la ciudad, hay animadores que se encargan de crear la ciudad, de crear las texturas de los edificios, de los vehículos, de las armas. Y así, de la misma manera que uno le dice a una persona que está creando un bate real para una película, pónmelo de tal color, de tal tamaño, de lo que sea. De esa misma manera, en la computadora, uno va y le dice al artista que lo está haciendo, ponlo de tal color, de tal tamaño, que haga esto. La diferencia es que en la vida real tú estás limitado a un bate físico que tú tienes que agarrarlo con la mano. Y en la computadora son muchos detalles. Es que son muchos detalles. Muchísimo. O sea, hace todo el sentido que el proceso de elaboración lleve tanto tiempo. Porque son muchos detalles. Porque además, ustedes están creando como una ciudad. Ustedes están creando un mundo. Un universo. Un universo. Bueno, qué cosa tan interesante. De verdad que les agradezco mucho el tiempo, chicos. ¿Y cómo se sienten ya después de haber terminado? Aliviado, porque fueron muchos años de ¿Incluyó avispa. La pandemia? Ya. Sí, claro. Claro. No paramos de trabajar. Todo el mundo siguió de su casa y después
volvieron, pero no... Sí, tuvimos que buscar alternativas porque obviamente como mucha gente nos agarró desprevenidos, no Sí, estábamos claro. preparados para trabajar desde la casa, pero no paramos. Y Pero luego- nunca pararon. No, No se paró. seguimos, le buscamos la vuelta y seguimos cada quien desde su casa y no paramos. Y por ejemplo, cuando ellos van a encarnar el personaje con sus voces, los actores y las actrices, ellos tienen que ver ese trabajo, ¿verdad? Que ustedes, digo yo, ellos Ellos tienen- ven un trabajo previo, o sea, ya en el caso de nosotros ya los personajes estaban diseñados, o sea, ellos veían cómo se veía el personaje, pero quizá estaba diseñado en dibujo, ni siquiera como se ve hoy en la pantalla. Y como te digo, que hacíamos lecturas de guión, ellos podían quizá escuchar esas lecturas y saber cuál era la idea, y viendo al personaje, y lo otro es imaginación del mismo actor, o sea... Son muchos personajes. Sí, son muchos. O Sí, sea, por son lo como- que yo vi ahí. Entre principales y secundarios hay unos 20 más o menos. Wow. Bueno, pues Es felicidades. un trabajo de 6 años. Sí. Es largo, sí. Nosotros vimos los primeros renders de foto como el año 4 o algo así. Exacto. O sea, es mucho. Y estás Es una haciendo- pela. Y estás haciendo tiro limpio. Y ahora empezamos a tiro limpio la post. Ya tiro limpio está grabada entera. Y ahora estamos cerrándola. Una pregunta antes de despedirlos. ¿Qué cambió en esto del cine? De ese formato, es como si ahora hubiesen tantas opciones desde el punto de vista de como de estética, como de cómo se ven las cosas. O sea, a veces uno dice, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo un documental, estoy viendo una película. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? Que hay tanta como diversidad, porque a veces vemos películas, pero que se ven de una manera estéticamente, parecen casi de plástico, y a veces se ven otras tan crudas que tú dices, pero esto es un documental, esto es de la vida real. O sea, hay algo en la estética que ha cambiado en las películas. Ya. En términos de tecnología, tú me lo dices. Sí, exacto, como la diversidad Sí, que hay. ya ahora mismo hay películas que uno ve un plano hecho totalmente en CGI en la computadora que uno no se puede dar ni cuenta si es de verdad o de mentira. Entonces que la tecnología ha avanzado muchísimo. O sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿se puede hacer una película con eso? Bueno, no hemos llegado ahí, pero se va a lograr, sí. Pero ya Sí. es una herramienta que se está Sí. utilizando. Sí. Y algo para yo aportar lo que tú dices, creo que algo que hay que tener en cuenta es que acuérdate que el cine es arte, y así como cada cuadro de cada pintor que tú ves es totalmente diferente, o cada canción de cada músico es totalmente diferente, aunque sea el mismo género. Igual la película es igual. O sea, tú puedes ver una película de Jan y se va a ver totalmente diferente, aunque fuera el mismo estilo que la de otro director, porque cada quien tiene su estética y tiene su forma de seleccionar los lentes, las luces, el estilo, la colorización después, y es lo mismo que pasa con Capitán Avispa. Aunque es una película animada como muchas otras animadas que hay, nosotros seleccionamos un estilo y un look particular para la película, y creo que eso también tenemos algo importante. Pero entonces es un desafío para un cineasta, en el caso tuyo, Yanni, en el caso de Jonathan, porque entonces eso quiere decir que ustedes están todo el tiempo aprendiendo, o sea, todos los días necesitan como prácticamente como, bueno, ahora tengo que aprender esto, y ahora me toca esto, y ahora llegó esto. O sea, aunque tú tengas un estilo, digo yo. Sí, como dijo Jonathan, cada película va a tener su onda, tú ves, y nosotros queremos que tenga calidad, pero que no se parezca a nada, que se parezca a Capitán Avispa, porque uno no puede lograr ahora mismo un presupuesto de $300 millones, pero podemos lograr nuestra propia identidad, y eso es lo que quisimos hacer con Capitán Avispa. Es una película que, bueno, es una película que en términos de tiempo hubo un involucramiento de 6 años, como ustedes dicen, pero es una película muy costosa. Sí. Sí, costosa, pero no es la más costosa de nuestro país. Ok, pero sí es la primera animada. Sí, es la primera animada. Sí, bueno, hubo... No, es la primera animada de esta magnitud, vamos Exacto. a decir. Porque hace unos años, antes de que hubiera ley de cine, hubo una película que se llama Tres al Rescate que salió, pero fue en otro momento, no había el apoyo que hay ahora. Y bueno,
salió, sí es la primera que se hizo, pero fue, como te digo, en otro momento y no tenía la misma, el mismo apoyo que tenemos nosotros ahora, la misma tecnología incluso, porque ya hace muchos años de eso. O sea que no es la primera animada, pero sí es la primera con esta magnitud con la que se hizo Capitán Avispa. ¿Ustedes creen que se recupere toda esa inversión? No hablo de tiempo, ni hablo de talento, porque eso no tiene valor alguno, pero sí que se recupere la inversión. Yo Esperamos que sí. Esperamos que sí. O sea, esa es la idea, sí. Esa es la idea, Sí. ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuándo podemos ver Capitán Avispa ya en los cines? El 4 de abril en todos los cines. El 4 de abril, Sí. qué maravilla, qué maravilla. Ya estamos a 2 semanas. Y hay música, obviamente, Hay que hay mucha música, música. un soundtrack. Hay música por un tubo. O sea. Sí. Hay mucha Bueno, música del tamaño del creador. Y música de la buena, exactamente. Está llena de temas que todos conocen de Juan Luis y hay un montón de temas nuevos, buenísimos, de todo tipo. Hay de todo tipo. Lástima que no puedo entrar en detalle porque la música es increíble. Lo importante, me imagino que es aquí también el mensaje, ¿no? Lo que nos deja la película. Entiendo que es positivo, que la gente se va a emocionar, o sea, que le va a tocar un poquito, ¿verdad? Va a sacar a la gente de esa, a veces estamos como en automático y no se nos toca un poco la fibra y es algo que necesitamos. Entiendo que el mensaje de por sí, siendo un superhéroe basado en, como yo decía al principio, en una estructura de valores, de elegir hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de ser valiente, entiendo yo que ya de por sí eso pues hace que la película tenga otro matiz. Y no sé yo extraño la inocencia, ¿sabes? En el cine, Jonathan. No sé si Capitán Avispa tiene esa inocencia, esa pureza. Yo creo que todo padre va a querer que su hijo vaya a ver Capitán Avispa. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, es que vaya todo el mundo en familia a llevar sus hijos al cine. Y de ahí en adelante yo sé que van a haber muchas cosas que vienen de Capitán Avispa que también le va a gustar. Y definitivamente es un personaje, un superhéroe de valores, o sea que, y es un niño, o sea que la inocencia, aunque es un superhéroe, está por ahí. La tiene, sí. La tiene. Qué belleza. Definitivamente. Qué irónico que siendo tú tan alto, Jan, que me imagino que has tenido que convivir con eso toda tu vida, nunca fuiste chiquito. Exacto. Y que tu padre también es una persona muy alta, que el personaje sea una avispa. Se me hace como algo sí, tan, ¿verdad ya que eso sí? tú tienes que preguntárselo a él, que es el que tiene su... Las ironías de la vida. Sí, Gracias, chicos, Siempre a ustedes. por el tiempo. siempre. Por hacer un trabajo tan bonito, en el sentido de que no es solamente toda esa parte elaborada, creativa, sino todo lo que hay detrás, o sea, la amistad, la unión, el trabajar en equipo, o sea, el sacar un proyecto adelante, el comenzar algo y terminarlo, que también es un valor que tiene mucho que ver con la disciplina, por creer en ustedes, por tener mucha fe, por darnos este regalo a todas las familias dominicanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Vámonos a una pausa, regresamos con el programa. No pongas el amor en pausa.